Hola y bienvenidos al podcast de BRI. Estás escuchando la temporada 3, episodio 8. En este programa hablaremos sobre la intervención relacional basada en la confianza o TBRI. Hablamos de diferentes elementos del modelo en sí y también de cómo se aplica TBRI en varios sistemas de atención y en la práctica. Por favor, síguenos en Instagram, en el podcast TBRI, para ver más información sobre cada episodio y para ver anuncios sobre entrenamientos en el futuro. Soy tu anfitriona, Katie Duarte Renata. Soy representante del Instituto de Desarrollo Infantil Karin Purvis. Hoy estoy con mi amiga Alejandra Maldonado. Ella es gerente de programas de educación para Avanzando los Ministerios del Evangelio o AMG en Guatemala y es profesional de TBRI. También es profesora de educación especial, es psicóloga, es neuroeducadora, entonces tiene mucho para compartir con nosotros. Nuestro tema de hoy es TBRI en las escuelas. Entonces vamos a dar la bienvenida a Alejandra Maldonado. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Katie, bien, gracias. Qué alegre estar aquí contigo. Sí, es un gusto. Hace mucho estamos escuchando preguntas sobre cómo hacer TBRI en las escuelas en Latinoamérica. Entonces estoy súper feliz tenerte en este episodio, porque yo creo que va a ser de mucha ayuda para muchas personas. Entonces, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Ujú. Primero quiero preguntarte sobre AMG. ¿Qué es AMG? ¿Dónde está en el mundo? Entonces, un poco sobre la organización y después me gustaría escuchar de tu viaje de llegar a TVRI. Pero primero, ¿qué es AMG? ¿Qué hace? Ok, pues gracias. AMG, como ya tú dijiste, ¿verdad? Sus siglas significan Avanzando los Ministerios del Evangelio. Las oficinas centrales actualmente están en Estados Unidos y está, pues sí, a nivel internacional. Inició en Grecia. Y pues actualmente en Guatemala hay una de esas ramitas de AMG. Nosotros trabajamos con una estrategia que se llama el puente de vida. El puente de vida es la estrategia que nos recuerda a todos los que trabajamos allí que la misión y la visión es formar líderes que estén en una etapa, que inicien con nosotros a sus 3 años de edad y puedan terminar con nosotros a los 18 años de edad pasando ese puente que es de vida, ¿verdad? Que es Jesús y que somos nosotros, para que no caigan en situaciones como violencia, pandillas, drogadicción, puedan salir incluso de violencia en el hogar, violencia en sus comunidades. Y nosotros somos como esa base que podemos, que brindamos educación, salud, cuidado familiar, empoderamiento económico, cuidado espiritual, a través de diferentes herramientas. En mi caso, estoy en el área de educación y trabajo directamente, pues, con los colegios y los centros de formación de AMG, que es donde podríamos decir reunimos a todo el público de AMG, porque todo nuestro público en su mayoría son niños y adolescentes, ¿verdad? Entonces, pues ellos llegan a los colegios, a los centros, a recibir los beneficios que AMG pueda brindarles, como educación, ¿verdad? Nutrición es una de esas cosas también, cuidado en nuestros centros de formación. Los chicos puede ser que estén en escuela pública y en la tarde llegan con nosotros a hacer tareas y de paso pues están bien cuidados ahí y no andan en la calle. Y en el caso de los colegios, pues están situados en áreas vulnerables de la ciudad de Guatemala, los que están en ciudad, y, y pues los chicos llegan a recibir educación formal ahí con diferentes programas. Estamos ubicados, sí, en la ciudad de Guatemala y estamos ubicados en el área rural de Guatemala también. Así que así es como AMG trabaja. Creo que ahí ya más o menos se explica todo lo, de forma resumida lo que hacemos, ¿verdad? Esperando, bueno, lo que no dije al final, esperando que los chicos pasen ese puente de vía y salgan a su vida laboral siendo profesionales, ¿verdad? Y actualmente hemos tenido la oportunidad de escuchar experiencias de gente que ya está mayor y que ya es profesional y que pasó por AMG. Entonces es como eh, muy alegre el corazón poder encontrar esas historias, ¿verdad? Definitivamente, sí.
te hace saber que el trabajo que estás haciendo vale la pena, ¿verdad? Todo eso. Sí. Ujú. Bueno, yo sé, te voy a preguntar sobre tu viaje TBRI, pero en esta historia específicamente, yo formo parte de tu viaje TBRI porque yo presenté la información a una amiga mía que estaba trabajando en el centro en Estados Unidos, en su oficina. Estaba llevando cuidado informado sobre el trauma en todas partes del mundo de AMG. Entonces, yo creo que llegaste a conocer TBRI a través de ese momento en que estaban aprendiendo sobre TBRI como grupo de AMG. Ajá. Pero yo sé que es posible que tu viaje empezó antes también. Entonces, cuéntanos un poco más sobre tu viaje, Tebre, cómo has llegado aquí. Ok, sí, hay muchas cosas ahí en toda esa historia. Sí, tu amiga fue esa conexión entre AMG y que pudiéramos varios empezar, pues ese viaje ya más directo, podríamos decir, porque pues hay un antes que para mí es cuando yo llegué a TBRI, hizo mucha conexión mi experiencia anterior con TBRI. Entonces, creo que desde el momento que yo conocí TVRI, me sentí como comprendida en ese aspecto, o como hablando el mismo vocabulario, no comprendía, hablando el mismo vocabulario, eh, cuando llegó TVRI, porque yo ya lo hablaba, pero no le tenía nombres y así. Y yo trabajé, mi primer trabajo fue, como profesora de educación especial por 5 años, y en el lugar donde yo trabajaba, eh pues procurábamos utilizar muchas estrategias y realizar muchas cosas que luego pues empataron con TBRI. Y para mí fue ir conociendo, tuve bueno, voy a decir dos grandes maestros, mi jefe y un compañero de trabajo, y todos mis maestritos que fueron mis estudiantes en ese tiempo de educadora especial, donde pues practicaba contacto visual, practicaba que hubiera autorregulación, ¿verdad? Que aprendieran autorregulación los chicos, practicaba el poder sentar a un padre y a un niño para que juntos pudieran hacer algo, el estar al nivel del niño, ¿verdad? Entonces, ahí yo había aprendido mucho de eso. Luego de eso, pues yo dejé de trabajar en ese lugar y di otro paso en mi vida y pues en algún momento yo entré a un colegio de educación regular, le llamaríamos, donde todo se hace como bastante rutinario, muy formal muchas veces, y, y a veces la mentalidad de una educación o de un sistema tradicional es el niño debe respetar al adulto y hacer lo que el adulto dice y ya. Entonces llegué unos meses a una escuela donde se trabajaba así y me sentí tan fuera de lugar porque yo no venía así, yo venía de un lugar donde por 5 años, era muy divertido, y para los niños que llegaban a ese lugar era divertido. Entonces, en ese otro lugar había una estructura diferente, donde todos tenían que hacer una fila y donde todos tenían que ir igual, al mismo ritmo. Entonces, para mí fue como súper, choqueante encontrarme con eso. Luego, después de unos meses, inicié a trabajar en AMG y entonces ya en AMG, al tiempo de estar en AMG, fue que conocí TVRI. Entonces ahí fue cuando yo llegué y me di cuenta cuando, o sea, todo el vocabulario y todo lo que estaba sucediendo era sentirme identificada con algo que yo había vivido y me emocioné mucho. Me enamoré y yo dije, bueno, aquí esto me encanta y cada vez que yo hablaba de TVRI y hasta la fecha, yo me emociono mucho porque sé que es poder darle voz al niño, que es poder hacer que el niño sea autónomo, independiente, pero bajo lineamientos, bajo estructura, ¿verdad? Eh, y es que el adulto no piense que su adultez, el ser mayor, le hace tener la última palabra todo el tiempo y tiene que ser como el que tiene autoridad, el control de todo, no, ¿verdad? Sino que se puede jugar en eso. Em, entonces, eso es parte de mi historia, así súper resumida. Luego, pues ya tomé el entrenamiento. De primero tuvimos el curso de cuidadores
Fue virtual ese curso, alguien que estaba en Colombia nos lo dio y Okay. luego de eso lo tomamos algunos líderes de AMG. Luego de eso fue que, pues, a través de tu amiga, a través tuya, entonces ya fui invitada a participar al entrenamiento de profesionales, que fue en línea, Está porque bien, durante COVID. Sí, estábamos en pandemia, ajá. sí, Entonces, después de eso, pues ya empecé con, todo, ¿verdad? Solo anhelando poder hacer un entrenamiento, real. Pero al final, creo que algo muy importante de TBRI es que tú te tienes que atrever a hacer las cosas y practicarlas, 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 ¿verdad? Entonces, sí, eso ha sido TBRI, un poco de lo que sí. ha sido TBRI. Igual con la información que aprendiste en línea, estás transformando un sistema entero. Yo creo que eso es algo, wow, impresionante, en serio. Yo estoy súper, súper emocionada sobre todo lo que ustedes están haciendo. ¿Cuántas escuelas bueno, cuántas escuelas tiene AMG en Guatemala o con que estás trabajando? ¿Y cuánto está apoyando? ¿Podrías Ujú. explicarnos? Son 31 en toda Guatemala, son 31. Entonces nosotros trabajamos con escuelas formales y con centros de formación que son directamente de la fundación, ¿verdad? Y Ujú. trabajamos con colegios, escuelas o colegios y centros de formación que son de alguna iglesia y nosotros les apoyamos. Ujú. Ok. Entonces, ¿son todas escuelas privadas? Sí, todas Sí, son okey. escuelas. Sí, Y todas de las que de son escuela formal son escuelas privadas. Todos los que son centros de refuerzo son privados, pero no son escuelas, ¿verdad? Sino que es educación no formal, porque los niños llegan en la tarde o en la mañana a hacer las tareas que en la escuela les dejan. okey. Ujú. Entiendo. After school program sería en Ajá, inglés. sí. Sí, ya entiendo, ya entiendo. Okey, y yo no sé si en otros países es lo mismo, pero es bueno explicar eso porque, tenemos los 2 en muchas partes de Latinoamérica, programas similares, ¿verdad? Que son Ujú. escuelas y a veces que son, programas de la tarde. Ajá. Para hacer tareas y cuidarles antes de que se vayan a casa, ¿verdad? Mientras sus papás están trabajando, ¿verdad? Sí, Ujú. exactamente. Entonces, pero estás implementando esto en escuelas formales y también en estas otras escuelas. Entonces, has visto que funcione, ¿verdad? Y con los más chicos, con los de más grandes, los del colegio, que en todas las edades o que mayormente estás viendo, estás trabajando. Nosotros trabajamos con vamos a ver, con niños desde 3 años, ¿verdad? Hasta 18, como dije, pero, em, en la educación formal tenemos hasta, sería noveno grado en educación ¿Ok? formal. Em, y en educación no formal tenemos de todos los grados hasta antes de llegar a la universidad. Ok. Con todo se implementa, ¿verdad? Todos nuestros maestros siempre son entrenados, ya eso es parte lo hemos querido, volver parte de la cultura AMG. Sí. Y sí, realmente se ha vuelto parte de la cultura AMG. A partir del año pasado, nosotros hemos tenido entrenamientos, bueno, le llamamos una capacitación de inducción, Ok. en la que cada coordinador o director tiene que volver a capacitar a su equipo para recordarle cosas que ya se hacen durante el año. Dentro de esas cosas es recordarles TBRI, ¿verdad? Entonces, eso ya es parte de lo que se implementa. Ya sabemos que siempre va a haber algo de TBRI en el año. Y, por ejemplo, mi otra compañera, ¿verdad? Andrea, que ella es también otra profesional, ella trabaja directamente en los entrenamientos con maestros cuando los hacemos. eh, y normalmente se ha ido dando, a partir de que ya está TBRI, por lo menos una vez al año hay un entrenamiento para maestros de TBRI, Ok. para reforzar algo, para recordarles o para dar el, eh, todo el curso, ¿verdad? Actualmente ya es más para reforzar, porque ya bastantes manejan TBRI. Ujú.
Genial. Entonces, en esos entrenamientos, cómo hacen? ¿Cómo es su forma de hacer? Ujú. Ok, sí seguimos pues el patrón que normalmente se tiene, ¿verdad? Nosotros para todos nuestros entrenamientos de AMG actualmente pedimos que los maestros se inscriban, ¿verdad? Y que tengan pues ellos tomen la iniciativa de tomar. Para el entrenamiento de TBRI, nosotros incluimos a todos. Nos gusta que inicie estén todos, ¿verdad? Son cosas muy prácticas, cosas que a ellos les pueden ayudar incluso fuera de la escuela. Entonces creemos que eso es muy necesario que todos lo tengan. Em, Trabajamos siempre los entrenamientos, todos los maestros de ciudad juntos. em, y pues ya los de área rural se trabajan en diferentes momentos y divididos, ¿verdad? No podemos juntarlos a todos porque unos viven muy lejos de otros, entonces Ujú, no se puede juntar a todos, pero ciudad siempre se trabaja junto. Se ha tenido invitados, parte del sistema de hacer el entrenamiento es que se ha tenido invitados. Raquel ya estuvo con nosotros en una de las ocasiones. Em, entonces, bueno, y no nos tomamos como a la ligera, ¿verdad? De que sea una tarde y ya, no. Sí nos lleva un poco de tiempo hacerlo, ujú, ¿verdad? Em, Tratamos de tenerlos a todos en un mismo salón, pero al momento de tener ciertas actividades, sí los dividimos. El último entrenamiento sí se dio, más divididos, porque sabemos que un grupo muy grande a veces no absorbe todo, no es tan fácil. ujú, Entonces, preferimos ya a partir del último entrenamiento que estén divididos. No por fuerza tiene que ser por niveles educativos, pero sí divididos, en subgrupos, y ahí es donde pedimos apoyo a otras personas que ya son profesionales, ¿verdad? Y que puedan apoyar. Y que ujú, quieran apoyarnos, ¿verdad? Entonces, ha sido algo muy bueno, eso también ha sido algo muy bueno, el que ahora, pues, no somos pocos, sino que va aumentando en Guatemala los profesionales que hay, porque nos podemos apoyar unos a otros, y lo que alguno ha vivido en su entorno puede sumarle a lo que el otro esté viviendo. Entonces, creo que eso ha sido muy bueno. Siempre se hace por grupos, obviamente, se hacen grupos de cuidado en el entrenamiento, como parte de, y esa creo que es una de las partes que más está a la expectativa a todos cuando está sucediendo, cuando están los maestros. Es muy agradable ver eso. Em, Creo que una de las cosas retadoras en un entrenamiento, no sé si pasa con todos, pero con los maestros pasa, es que siempre hay algún maestro que pregunta, por esa parte de estamos, y creo que se da en todos los contextos, pero que estamos, es, esto es muy permisivo y no ujú. podemos ser así. Tenemos que poner consecuencias como, cuentan de su historia, ¿verdad? Que cuentan, no, pero es que a mí mi mamá o mi papá me pegaba y eso funcionó. Entonces, a Clásico. partir de eso preguntan, ajá, esa es la clásica. Entonces, creo que esa es la parte de, ay, bueno, eso es parte de, entonces también eso es parte del entrenamiento. Y bueno, ahora una de las cosas también con nuestros entrenamientos en AMG, no solo el de TBRI, sino cualquier entrenamiento, es que nos estamos esforzando en dar un seguimiento más cercano a los maestros. Mm, Entonces nos esforzamos en saber qué está pasando, en que nos puedan dar evidencias de lo que están haciendo, como una forma de saber que el programa está siendo efectivo dentro de el programa del maestro, ¿verdad? Y que el maestro lo está aprovechando bien, porque al final es invertirnos en profesionales para que sean más profesionales, pero por el bien de los niños y las familias con las que trabajamos. Entonces creo que es muy importante dar el seguimiento cercano para saber qué está mm. sucediendo ahora. Sí, es algo que, bueno, cuando pensamos en TBRI como un entrenamiento y eso no más, ¿verdad? Y así termina. Falta la parte relacional de seguimiento de como estar en el momento en el aula con acompañamiento, ¿verdad? Con esa persona que está en su proceso de aprender, de modelar.
para esa persona, porque para algunos, para ti, parece, es algo que tiene sentido. Como este Mm, sí es como yo he estado haciendo mi trabajo y ahora tengo el vocabulario. Para otros es un cambio completamente de cómo hago mi trabajo, cómo actúo en el mundo, cómo veo a mis alumnos, ¿verdad? ajá, Entonces no es a veces, muchas veces, sino todo el tiempo, es importante tener más que un entrenamiento. Es ese seguimiento y esa relación que yo voy a entrar en tu clase, yo creo, sí. sí. Sí, y que conforme se va volviendo cultura de la organización o de la escuela, Ujú. entonces los maestros viejos hacen cosas que ya son naturales en ellos y los nuevos que entran las ven, entonces ya la aprenden por modelaje, ya Sí. no exactamente por un entrenamiento. Cuando llega el entrenamiento, entonces toma sentido, pero, Al pero revés, están aprendiendo. ajá, exacto. Entonces es como, eso también es algo muy bueno, ¿verdad? De poder ver entre nuestros pares lo que está sucediendo, el modelaje. Ujú. Sí. ¿Hay un ejemplo que podrías darnos de qué están haciendo en los aulas con los niños que modelan para los demás? Ok, creo que una de las cosas así más sonadas y que ya todos tienen en la cabeza y que lo he visto varias veces y me encanta, es que los maestros y las directoras ya no se quedan, cuando le van a hablar a un alumno, ya no se quedan todo el tiempo de pie hablándole. Se ponen al nivel del niño para tener un contacto visual. Algo tan sencillo que marca tanto y que hace tanto en el niño, ¿verdad? Entonces, eso ya es algo como muy normal, pero yo creo que los nuevos ya lo han ido aprendiendo de solo ver que esto está sucediendo con los demás. Sí, suele suceder. Ujú. O jalan una silla y el otro y sientan al niño, ¿verdad? Y ellos se sientan también para poder estar al nivel del niño. Eso ya sucede muy natural. Ujú. Qué Ese sería lindo. un buen ejemplo. Bueno, otro ejemplo es la hidratación, ¿verdad? Llegando al segundo principio. El primero es conexión, pero ahora pues en el segundo principio, este, la hidratación, eso creo que también es otro que me ha encantado ver, por todos lados en AMG. Ya es natural que todo el mundo ande con su botella de agua, y que haya agua en cualquier salón de clases, o pueden estar recibiendo clases y de repente tomando su agüita, ¿verdad? Y eso está bien. Ya nadie dice nada de por qué estás tomando en este momento agua, no, sino que ya sabemos que eso es parte de lo que un cuerpo necesita, un cerebro necesita en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, eso también creo que ha sido un poco de sí, de instrucciones, pero de modelaje mucho, porque los maestros siempre andan con sus botellas de agua. Tenemos reuniones y todo el mundo tiene sus botellas de agua. Los niños, tú vas a los salones de clase y todos tienen su botella de agua, entonces sí, eso es algo. Ujú. Genial. ¿Hay un ejemplo de corrección que quieres dar? Ahora que Sí. De corrección siempre es un poco difícil de encontrar, pero creo que una de las cosas que es muy sonado en nuestros salones de clase es esos círculos. Creo que nosotros empatamos mucho la parte de TBRI con un entrenamiento que nosotros también habíamos tomado de usar prácticas restaurativas, ¿verdad? En- entonces los maestros saben que pueden hacer círculos para hablar en cualquier momento de su clase. Normalmente tienen círculos de apertura y círculos de cierre en sus salones de clase. Y en esos círculos platican muchas veces, no todo el tiempo, algunas veces solo son temas, pero algunas veces son temas de situaciones que ellos saben que van a suceder o situaciones que han sucedido. Eso es una de las prácticas que más se ha dado para corrección. Esos círculos donde pueden hablar de, bueno, hoy sucedió esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué opinan ustedes? Queremos escucharlos y que los chicos, los mismos chicos puedan encontrar la solución a la situación. Eso ha sido una de las cosas que siento que ha marcado mucho a nuestros chicos y es muy, muy útil con los adolescentes. Con todos es útil, pero los adolescentes sienten que tienen voz, se sienten más.
grandes. Entonces Sí, creo que eso es una herramienta que siempre vas a ver en cualquier eh, sí. salón de clases. Ujú, Ser proactivo, ujú. sí, dar voz, Ajá, resolver problemas, hacer un redo. Me imagino que si estamos viendo atrás qué pasó, hay la oportunidad para hacer algo nuevo, algo sí. otra vez, ¿verdad? Repetir. ¿Qué podrías ah, hacer mejor la próxima vez? Ajá, Ujú, sí. sí. Me encanta, qué Mm. lindo. Am, ¿hay algo más sobre TBRI en los aulas que quieres compartir para los que están escuchando? Mm, bueno, podría mencionar, tengo como muchas ideas, muchas Sí, cosas de las que están sucediendo. Mejor vamos a ir en el orden, voy poniendo ahí. sí. Porque de algunas cosas que suceden, ¿verdad? Sí, el tono de voz. El tono de voz, tradicionalmente, el sistema, pues, tradicional de educación hace muchas veces que el docente crea que tiene que tener un tono de voz alto todo el tiempo e incluso gritar, ¿verdad? Em, pero el que ellos puedan ser conscientes de su tono de voz ha sido algo que sí, que sucede en los salones de clase y que ellos han podido identificar eh, cómo deben hablar y específicamente con algunos niños qué tono de voz deben utilizar, porque pues definitivamente hay algunos chicos que no ah, necesitan el mismo tono que todos los demás, ¿verdad? Hay un ejemplo de una chica, una niña, em, ella está en tercero primaria, que fue una situación difícil el año pasado con ella y para ella era muy agresiva y era muy difícil para ella mantenerse en su salón de clases Ujú, porque pues no aguantaba estar con todos sus compañeros, ¿verdad? La maestra se enfocó mucho en poder trabajar con ella en contacto visual, en su tono de voz, en darle su espacio, en poder hablar de sus conductas y de cómo corregirlas las siguientes veces. Y pues la niña fue mejorando, pero este año tuvo cambio de maestra. ¿Verdad? ah, Entonces, algo muy positivo es que la maestra anterior pasó toda esa información a la maestra de este año. Y qué entonces lindo. la maestra de este año sabe lo que tiene que hacer, aunque sí la tiene en el centro del aula como parte del proceso, ¿verdad? Tenerla en el centro del aula, rodeada de sus compañeros, está muy atenta a que si la niña se desregula, se puede acercar a ella y trata de recordarle, ¿no? Le está de qué debe hacer, ¿verdad? Y con un tono de voz diferente, de primero haciendo contacto visual. Entonces, en todo este proceso, pues, la primera maestra se esforzó en buscar qué le funcionaba, y esta segunda maestra está tomando el consejo de la maestra anterior para que, pues, esta chica pueda estar más tiempo dentro del salón de clases, y obviamente también ahí va como requiriendo el apoyo de tanto de la directora como de los padres, ¿verdad? Entonces, ha sido algo muy interesante. Cosas así suceden muchas veces en los salones de clase, eh también, dentro de otras cosas que suceden en los salones de clase, es que los maestros ya saben que deben hacer sus pausas activas, ¿verdad? Ya eso es parte de lo que ellos hacen en las clases. Entonces, en en varias de nuestras escuelas nos hemos esforzado porque en todas, pero, pues, de momento no podemos decir que en todas, porque no en todas se ha podido, pero en varias de nuestras escuelas, en todos los salones de clase hay, bocinas, ¿verdad? Entonces, ya los maestros saben que pueden utilizar la música como parte de sus pausas activas, o incluso cuando estén trabajando sus chicos. Y esa es una herramienta más que ellos saben que pueden utilizar, ¿verdad? Bueno, pero me estaba refiriendo también a las pausas activas, que ellos se han vuelto maestros también en pausas activas, porque tienen muchas estrategias para hacer pausas activas y también muchas estrategias para en las pausas activas usar, eh, bueno, no aprovechan esos espacios para usar herramientas de autorregulación, ¿verdad? Entonces,
ahí están las fichas donde están como las varias herramientas de autorregulación. Les encantan las fichas a todos los maestros y usa mucho. La sopa creo que es una de las más utilizadas, la sopa, el bigote mágico, y, y la practican con los niños. Y muchos niños ya saben que la pueden usar, ¿verdad? Entonces, eso siempre es parte de sus pausas activas. Sí, son de algunas de las cosas también. Ahora ya hay más chicos em, que si están desregulados, tienen el espacio de saber, puedes salir, puedes ir a tomar agua o puedes ir a caminar y luego regresas al salón de clases, ¿verdad? Entonces, antes se veía eso como muy mal, ¿por qué va a salir el niño Ujú. de la clase? Ahora se va a ir a perder y no vamos a ver dónde anda. No se trata de dejar al niño solo a la deriva, pero sí se trata de que pueda ir a refrescarse, de que pueda ir a, pues a tranquilizarse, ¿verdad? Entonces ahora ya es más natural eso, que suceda eso. Creo que esas son algunas de las cosas que suceden. Ujú, ¿Y hace cuánto tiempo empezaron a implementar TBRI en estas escuelas? Entonces, porque estamos viendo cambios a largo plazo, ¿verdad? ujú, Los maestros se quedan, otros vienen y ven y están modelando, está cambiando la cultura. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó ese cambio de cultura? Porque no pasa desde un día en otro día y ya está, ¿verdad? Así, oh, todo, sí, estamos todos de acuerdo. Estamos bien con que el niño sale de la clase cuando quiera, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo tardó ese cambio de cultura? ujú. Sí, ha sido un proceso. Nosotros desde el primer momento que recibimos el de cuidadores, ¿verdad? Eh, Desde allí empezamos a implementar cosas. Desde ese momento empezamos a, a generar ideas para hacer en las escuelas, en los salones de clase, y desde ahí empezaron a suceder cosas, pero ha tomado tiempo. Definitivamente, estamos hablando que eso fue en 2020, más o menos. Ok. Entonces llevamos 5 años en esto y mi corazón anhela aún mucha profundidad más en este tema en los salones de clase. Sé que aún falta mucho más. Entonces estamos yendo paso a paso. Ujú, Claro, es de mucha paciencia, es saber en nuestro caso que sí hay maestros antiguos, pero parte de los retos es, se nos van maestros, entonces vienen maestros nuevos, tienen que seguir aprendiendo, empezar a aprender. Y lo que te decía, que ahora ya es más natural que lo aprendan, ¿verdad? En los primeros años no era natural porque no se veía tanto. Entonces los maestros nuevos tenían que volver a aprender, tenían que aprender todo, pero no volver, sino que tenían que aprender todo desde cero porque no miraban mucho modelaje. Entonces, ha ido tomando tiempo, sí. La otra cosa por la que toma tiempo también, ¿verdad? Es que, pues dependiendo a quiénes tú te enfoques, esa información se va a ir expandiendo y vas a poderla seguir expandiendo a otros lugares, ¿verdad? Nosotros no iniciamos con todos los maestros, ¿verdad? ok. Nosotros iniciamos y reforzamos. Por ejemplo, nuestro primer así refuerzo que hemos dado más fuerte es en el colegio que está en el centro de la ciudad, digámoslo así. Eh, Luego, pues todos los de ciudad y luego los de área rural. Ah, El ok. año pasado recibieron un entrenamiento aún un poco más, como más intencional para ellos, ¿verdad? Para el área occidente de Guatemala, y ellos tuvieron mucho fruto de ese entrenamiento. Pero eso sucedió hasta el año pasado, 4 años después de que iniciamos con todo, ¿verdad? Ujú, Aunque ellos ya habían escuchado 2 veces anteriores de TBRI, ya habían tomado algunas cosas, el año pasado se abrió su mente a más cosas. Estaba más ok. dispuesta su mente a cosas que al principio no. Porque eso también creo que es parte del proceso, que al principio tú no Sí. entiendes todo, lo que decías, ¿verdad? Al principio es otro lenguaje para muchos, entonces no están dispuestos, no porque no quieran, sino porque nunca han visto nada de eso, y nunca habían pensado en eso. Y conforme tú lo vas repitiendo, entonces vas entendiendo más y más. Y esa es parte de mi esperanza para los siguientes años,
que cada vez el equipo lo comprenda más, ¿verdad? Yo sé que hay un porcentaje más alto del equipo que ya tiene más conciencia plena. Entonces, creo que eso no se veía al inicio. Eso ha costado mucho. Y entonces la esperanza es que todo el equipo pueda llegar a esa conciencia plena y a reconocer, ¿verdad? Cómo se siente, a reconocer qué pasó y qué le afecta, que del pasado le afecta en su presente, em, que reconozca cómo trata a su estudiante y de dónde viene eso, ¿verdad? Entonces, eso es paso a paso. Sí. Ah, wow, me encanta. Si pensar en eso, nosotros decimos ciclos de aprendizaje. No todo cambia a la misma vez. Es intentar y cometer errores y intentar de nuevo y probar nuevas cosas y después expandir, ¿verdad? No intentar cambiar todo a la misma vez. Entonces, gracias por mencionar eso, porque creo que eso también es un error que cometimos mucho intentar hacer mucho, como demasiado a la misma vez y no esperar que es un proceso que va a tomar tiempo, ¿verdad? Que el cambio de mentalidad toma tiempo. Pero eso ha sido algo que he aprendido con TVRI también, yo Sí, personalmente, porque al inicio cuando nos encontramos con TVRI, entonces, yo estaba súper entusiasmada y yo quería como abarcar mucho, y luego fue como no, y me di cuenta de que no, de que no era así, de que era un proceso, y aprendí mucho de eso. Obviamente en estos años han pasado situaciones que me han enseñado, eh, eso también, pero parte de mi aprendizaje de que debo ser paciente y que es un proceso, ha sido también TBRI, el ujú, enseñarme eso, que esto es un proceso y que uno no se puede eh, llevar a la ligera, ¿verdad? Tomar a la ligera. Y otro tampoco como abarcar demasiado y esperar demasiados cambios de un solo, porque mm, porque como niños tenemos que desarrollar, ¿verdad? Y ajá, no cambia, el comportamiento no cambia al instante, en el momento. ajá, Hay sí. que practicar, hay que repetir. Exacto. Sí, y Ujú. en los salones de clase, pues debemos estar conscientes que los adultos, ¿verdad? Bueno, en los salones de clase y en dirección, en lo administrativo, somos adultos que traemos, pues, patrones, ¿verdad? Sí, Que por años hemos tenido. Entonces, para un maestro no es tan fácil cambiar de un momento a otro sus patrones cuando él los aprendió, como tú dices, ¿verdad? Los aprendió de una manera, entonces no de un momento a otro lo va a cambiar en su salón de clases. Tiene que practicarlo y verlo en sus compañeros que está pasando, verlo en su directora o jefa inmediata que está haciendo algo también y eso como que influye. Eso creo que ha sido parte de también provocar en los maestros, tengo que hacer algo porque los directores de las escuelas han sido parte de nuestros entrenamientos y más ellos que parte importante. parte de la Que, sí, sí, y creo que eso es parte como siempre tiene que el líder debe de poder entenderlo y modelarlo, porque entonces eso hace que él pueda apoyar en este caso, a los maestros de una mejor manera, pero también modelar de una mejor manera al maestro, ¿verdad? Entonces, uno de los ejemplos, la otra vez lo platicábamos, que uno de los ejemplos que a mí me encantó, me divierte ese ejemplo, pero me encantó cuando sucede, ahora ya sucede, ahora sigue sucediendo, pero no con esos chicles que sucedían esa vez. Una de las directoras sabía que había momentos que sus maestros iban a estar estresados, cansados. Entonces, cuando ella daba sus rondas y notaba que algo pasaba, luego los llamaba, ¿verdad? Al maestro o a la maestra que fuera le llamaba, pero ella tenía su botecito transparente en su escritorio lleno de chicles, eran unos chicles como así grandotes. Entonces eran súper grandotes los chicles y les decía: "Ven, vi que no estás bien", y el maestro: "No, toma uno", y les ponía a masticar su chicle y un buen rato ahí masticando su chicle. Cuando ya, okey, ¿podemos platicar? Sí, okey, ¿qué sucedió? Y entonces ya platicaban, ¿verdad?
En esa época era, después ya todos los maestros querían llegar a platicar con ella, pero ahora todas las directoras saben que ellas tienen en su gaveta o en su botecito sus chicles, sus dulces, para cuando llegue algún maestro o algún estudiante con ellas y puedan platicar, ¿verdad? Es parte de su estrategia para poder entablar, pues, una conversación. Algo, de nuevo, algo Ah, tan me pequeño, encanta. pero que marca mucho la Yo diferencia. suelo escuchar es miedo del chicle en las escuelas. No sé por qué, pero gracias por compartir eso. Porque en Estados Unidos, cuando yo estoy trabajando con escuelas, pero no pueden tener chicle en las clases como el más, como peligroso, como una, no sé, algo explosivo que va a causar todo caos en su clase. Pero sí puede, esa necesidad sensorial de propiocepción que Ujú, puede ser una herramienta como mágica, ¿verdad? Una cosa pequeña así. Mencionaste que estamos hablando de que el liderazgo es importante en el TBRI, en poder implementar TBRI. Y yo creo que en mi experiencia más importante de en cualquier otro sector en la escuela, tener la administración, la dirección, que estén no solamente conscientes de TBRI y conocer TBRI, pero estar haciendo TBRI a sus maestros, como entre los pares, ¿verdad? Entre en el ambiente de trabajo. Entonces, ¿podrías hablar un poco de hacer TBRI con adultos entre ustedes? ¿Cómo ujú. es? ¿Como los líderes, administración, entre los maestros? ¿Cómo hacen? Sí, parte de tantas cosas que se hacen es, el que sea creo que una de las cosas es tener la estructura de su día claro, que un director pueda, decirle a su equipo: "Esto va a suceder en esta semana", ¿verdad? Dar anticipación de lo que va a suceder durante la semana, estar seguro que ninguno de su equipo se puso muy ansioso, muy nervioso por lo que va a suceder. Em, Eso implica y ha implicado que es algo que se hace en una escuela normalmente, que el director esté en los pasillos, ¿verdad? Vaya a visitar las aulas, pero a veces no se hace con la intención de ver, estarán autorregulados o no, está todo tranquilo, o hay que sacar a alguien de clase. Y eso es parte de lo que los directores también han aprendido a hacer, ¿verdad? Poder notar si todo está bien con sus maestros, poder leer esas señales de si todo está bien con sus maestros, de si tienen incluso que relevar al maestro, porque eso ha sucedido en algunas clases. El director anda dando sus rondas, ¿verdad? Y encuentra que tiene que relevar a algún maestro. Entonces le dice, ve a tomar agua y yo me voy a quedar con tus estudiantes, ¿verdad? Eh, Da mucho apoyo al maestro el saber Su que es su autorregulación, director, su ¿verdad? sensación de seguridad, Ujú, percepción de seguridad. Sí, ajá. Eso, la otra cosa es que no solo los alumnos tienen sus círculos de apertura y de cierre o sus círculos para solucionar situaciones, ¿verdad? Como te decía, eso empata con lo otro que nosotros estamos trabajando en AMG, pero ya es parte de que los directores sepan que si algo está sucediendo, ya sea con los estudiantes o con el equipo, puedan tomar un tiempo en la semana para sentarse todos juntos en círculo y poder hablar todos lo que están viviendo, ¿verdad? Y cómo se están sintiendo. Eso también es algo que se hace, es sus parte de. voces. Mm, Asegura que sus voces ujú, se escuchan. sí. Sí. Tan importante. Yo creo que en cualquier tipo de trabajo, obviamente, pero en las escuelas, yo creo que es aún más como necesario para poder implementar TPD. Ese Mm, ambiente de trabajo, porque es un trabajo, es uno de los trabajos más difíciles, regular 30 chicos, 30 niños que no son sus hijos, ¿verdad? Que son hijos de otras personas que estás intentando en un año educar, no solamente en cosas académicas, pero cosas como emocionales, ¿verdad? En cosas mm, de relaciones, mm, ¿verdad? Y en transiciones de la vida que los estudiantes están pasando, ¿verdad? Que están creciendo, sus cuerpos muchas veces están cambiando, ¿verdad? Para los
algunas Claro. edades en la adolescencia y todo eso. Entonces, tener el apoyo de la dirección, de la administración para sentir seguro, estar autorregulado, Ujú. tener esa conexión, sentir que mi voz está escuchado, tan importante. Más la clave, lo que yo he visto. Sí, Enseñarles solamente las técnicas a los maestros no va a cambiar la cultura, es cambiar desde es arriba de cambiar abajo, todo, ajá, tiene que ser todo. Y, yo creo. y porque también otra de las cosas es, muchos de nuestros estudiantes vienen heridos de casa, pero ellos mismos no saben eso. Ellos piensan que están viviendo tal vez un patrón normal en casa Ujú. y tal vez no es Único que he normal. visto, ¿verdad? Y cuando llegan a la escuela, no pueden encontrarse con un patrón similar, tienen que encontrarse con algo sano. Entonces, cuando encuentran algo sano, empiezan a encontrar que ese es su refugio y empiezan a darse cuenta que lo que está sucediendo en su hogar no es normal, ¿verdad? Ujú, Entonces, eso también ayuda a que el estudiante hable después, tenga la confianza y diga, maestro, esto pasa en mi casa y esto no pasa aquí, ¿eso está bien o no? ujú, Creo que eso ujú, también ayuda mucho a... sí. mm, Entonces, vamos a hablar de Beri con los padres. ¿Qué hacen ustedes para los padres que tienen hijos que necesitan apoyo, que su hijo hace bien en la escuela, pero en casa tenemos problemas? Entonces, ¿qué hacen para los padres? Sí, bueno, te podría decir desde dos perspectivas. Una desde director y maestro, em, ya como muy directamente en la escuela, si es necesario tener una reunión el padre, el estudiante y la directora, se hace, ¿verdad? Ese tipo de reunión para poder escuchar al estudiante, para poder escuchar al padre y para poder también el director hablar. Eso es parte de lo que ya, pues normalmente se hace en las escuelas. Y la otra cosa es que nosotros, pues tenemos una escuela para padres que ya está estructurada durante el año. La iniciamos igual en el 2020 por la pandemia. Estábamos todos encerrados y queríamos, eh, bueno, no, estábamos todos encerrados y había demasiada pregunta. Creo que esto sucedió en todos lados, que había mucha pregunta de parte de los papás de los papás hacia las escuelas. Eh, ¿qué hago? Todo está en línea, ahorita yo ya no puedo con mi hijo, no aprende, no sé qué hacer. Em, entonces, quisimos apoyar a los papás, porque aparte, pues, durante esos días de clases en línea, empezamos a ver a través de las pantallas. Yo visitaba las clases en línea, para ver cómo iban, al entrar a las clases en línea me daba cuenta que sucedían cosas atrás de los niños, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cosas tan simples como que atrás estaba, toda la familia viendo televisión y el niño recibiendo su clase. Entonces, o el niño recostado en su cama todavía con pijama, ¿verdad? Y con un ojo abierto, un ojo cerrado, tomando su clase. Entonces empezamos a notar, bueno, no, esto no está bien, pero esto no está bien desde casa, ¿verdad? Ujú. Estamos Los maestros estaban esforzando por dar sus clases, pero en casa no estaba pasando lo que esperábamos que pasara. Y obviamente cada padre, como bien TVRI nos dice, y sobre todo cuando hacemos la entrevista para descubrir nuestro tipo de apego, que tenemos que tener esa, ¿cómo se diría? Se me olvidó la palabra. Eh, pero no es misericordia. Ay, olvidé la La- palabra, pero ese amor por nuestros cuidadores, porque tengamos el estilo de apego que tengamos, ellos nos crearon con amor a la manera que ellos sabían. mm, Entonces, los padres sí, de nuestros esa estudiantes, compasión para ellos. compasión, gracias. Em, entonces, los padres de nuestros estudiantes estaban creando a sus hijos a la manera que ellos sabían y ellos podían. Exactamente. Alguien debe de ayudarlos. Entonces, la visión de la escuela para padres fue esa. Ayudémosles a estos papás porque no tienen patrones de crianza adecuados para sus hijos. Entonces, iniciamos la escuela para padres, pero como justo ya teníamos, pues, TVRI ahí
en nuestra cabeza y en nuestro corazón, entonces empezamos a incluir en nuestra escuela para padres ingredientes de TVRI. Cosas eh, como contacto visual, cosas como si su niño hace esto, póngase al nivel de niño, platique con él, escúchelo, dele voz. Cosas como, bueno, la tarea de esta escuela para padres es hacer un horario. Todos van a hacer un horario y la otra semana lo van a presentar. El horario que en su familia va a haber. Cosas como en su horario y en su estructura de casa van a colocar responsabilidades para sus hijos. Poner la mesa, lavar los trastos, algo tienen que hacer. Cosas también como van a dormir, cuántas horas y por qué. Van a tomar agua. ¿Por qué tienen que tomar agua los chicos? Cosas como, bueno, tenemos que tener tiempos de alimentación, pero que sea una real alimentación y que tiene que ser. eh, Ese tipo de cosas son las que empezamos a integrar en la escuela para padres. También cosas como la importancia de la música, no solo la importancia de la música en la escuela, pero la importancia de la música en casa también. La Ujú. importancia de leer con nuestros hijos y de tener un ritual de lectura, ¿verdad? De poder decir, una de las cosas que mucho se mencionaba en esa clase era, tomen las noches y siempre vayan a sentarse a la par de su hijo y lean juntos. Entonces, eso podía marcar mucho en su hijo, ¿verdad? Y les explicábamos eso. Em, Cosas como el juego, jugar, algo tan importante para un niño, porque eso es Sí. su mayor trabajo cuando son pequeños, jugar, Ujú. pero que muchas veces los adultos no valoran la importancia del Ujú. juego. Em, de esto, una de nuestras sesiones, al principio cuando estábamos en pandemia, nuestras sesiones eran virtuales todas. Entonces era el reto de que fueran virtuales, pero la tarea tenía que ser en su casa con sus hijos. Entonces, esa tarea era presencial entre ellos. A la siguiente semana preguntábamos cómo les había ido, pero luego al siguiente año ya tuvimos algunas escuelas para padres que hicimos presencial en las escuelas. Y las personas que estaban encargadas cuando, pues podían ir haciendo actividades y cuando se dio la lección del juego con los padres, y eso fue una de las cosas que más ha marcado en esa escuela para padres mi vida, entre varias, pero una de las que más. Jugaron, hicieron su actividad de jugar entre padres, la persona que lideraba con todos los papás. Al finalizar la sesión, el papá le dijo al encargado de esa sesión que era primera vez que él había jugado, que él cuando era niño Oh, nunca había jugado y que él nunca había jugado con sus hijos tampoco, que no lo creía importante, pero que se había divertido mucho ese día jugando. Entonces, seguramente esa familia cambió. sí, sí. Creo que son cosas que a veces damos por sentado los que estamos en una administración de escuela, que suceden en casa. Pensamos, eso sucede y ya, pero no vamos más allá a pensar, tal vez el papá necesita educarse en esa área, tal vez nunca nadie le enseñó la Ujú. importancia de dar un abrazo, por ejemplo. Esa fue otra sesión, dar un abrazo. Para muchos papás eso fue muy difícil y un papá dijo que él nunca había abrazado a sus hijos. Entonces, lo que provoca un contacto piel a piel, ¿verdad? Sabemos la importancia de eso y que nunca lo había hecho. Y son cosas que damos por sentados en las escuelas muchas veces, que no vamos Oh, como a profundizar y que realmente como escuela necesitamos, porque si eso pasa en el hogar, eso nos ayuda muchísimo en la escuela. El niño llega diferente, el niño llega más ligero a aprender, con más ganas de aprender, ¿verdad? Con cosas como un abrazo, como cosas como jugar, como cosas como rutinas de sueño. Todo eso que sucede en la casa puede marcar mucho nuestro salón de clases, entonces es necesario también educar a los padres. Siempre he pensado que somos un equipo, escuela, estudiante, ¿verdad? Y la familia, los padres, somos un equipo y en ese tiempo de la pandemia, muchas veces se dio el comentario de que los papás daban mucha responsabilidad a las escuelas, o al revés, los papás pensaban que las escuelas le estaban dando toda la responsabilidad a los papás.
pero realmente es que es un equipo que tiene que ir alineado y que se debe apoyar mutuamente, ¿verdad? Bueno, qué lindo lugar para terminar esta conversación, es pensar en todo como el equipo alrededor del niño para ayudar el niño adolescente a tener éxito. Estamos trabajando todos juntos. Ujú. Yo he aprendido tanto durante esta conversación. Estoy muy inspirada a ser más con las escuelas, más con los padres, con los estudiantes. Y me encantaría escuchar más sobre todo el trabajo que estás haciendo en algún momento. Pero por hoy vamos a terminar. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu tiempo, por compartir todo esto, organizar todo para compartir estas historias con nosotros. ¿Y dónde pueden encontrar, si tienen preguntas? Los que están escuchando, obviamente pueden ir y poner comentarios en nuestro episodio, en el podcast de BRI en Instagram, y podemos responder las preguntas, pero si quieren hablar o contactarte a ti, ¿dónde pueden encontrarte? Okey, bueno, como AMG nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como AMG Guatemala y, pues, si es directamente a mí, me pueden contactar por medio de mi correo electrónico, que es amaldonado@amg.org.gt. Así es como me pueden encontrar. Gracias. Y me pueden escribir a mí también en el Instagram y si tienen preguntas, voy a pasar esas preguntas a Alejandra. Ujú. Muchas gracias, Alejandra. Hablamos. Gracias, Katie, por esta oportunidad de platicar. Sí, con gusto. Un placer. Chao. Adiós. El podcast de TVRI es producido por el Instituto de Desarrollo Infantil Karin Purvis en TCU. Para obtener más información sobre TVRI y los recursos mencionados en este episodio, visita la página de notas de este podcast.